¿Qué tal amigos? Los saluda Thiago para Lince Game Tech. En este video veremos algunas cosas que pasan fuera de cámara, como el respawn de algunos enemigos y objetos del juego. Además revisaremos parte de este extenso mapa para ver qué encontramos fuera de él. Ah, caray, eso sí me interesa. Sin más, ponte cómodo que iniciamos. Iniciamos con una vista aérea de Sanctuary antes de las bombas. Recorremos esta parte del mapa, que solo podremos presenciar al inicio del juego, así que recorrámosla un poco. Aquí ya notamos algo, la textura de agua es mucho más extensa de lo que realmente se ve, y el suelo de cada casa es muy grande sobresaliendo por debajo del mapa. Nos dirigimos hasta la entrada del refugio 111, aquí notamos que sobre la entrada hay un skybox, y no está la plataforma, pero la encontramos abajo si seguimos por el túnel. Además el mapa tiene un límite invisible que no nos permite ir más allá. Si miramos un poco a lo lejos, se aprecian algunos modelos de estructuras, por ejemplo vemos a la antena de la USAF, pero no podemos ir a ella. Saliendo de Sanctuary, y pasando el puente encontramos esta estatua, es curioso que esté aquí, ya que a simple vista no la podemos ver, y aún si salimos de casa y tratamos de ir a ella, la explosión se adelantará y moriremos antes de llegar al menos a verla. Si miramos por la ventana, se encontrará al asesor de Vault-Tec en la casa de enfrente, aparentemente hablando con los habitantes, pero si nos acercamos veremos que estará hablando solo, la puerta de la casa estará siempre cerrada. Igual esto es algo que el jugador nunca podrá ver. Por esta razón no era necesario hacer un modelo de una persona en ella. Igualmente ninguna de estas estructuras tiene un modelado interno como nuestra casa. Cuando se dirige hacia nosotros, vemos que en su libreta tiene una textura con los atributos especial, es la misma que tienen los guardias del refugio. Y esta es la vista que él tiene. Cuando llenamos el formulario con nuestro nombre, el asesor de Vault-Tec seguirá su camino, así que veamos a dónde va. Algunos centímetros más tarde. Pues aquí termina su camino. Mientras nosotros tratamos de consolar a nuestro hijo, se militarizará el exterior, la gente estará en la calle, y en el camino hacia el refugio estarán los soldados controlando el acceso. Y el asesor de Vault-Tec no estará donde quedó anteriormente. Y la plataforma del túnel al refugio ya estará lista para esperar a los residentes aptos para su ingreso. Ahora bien, cuando ya es hora de salir de casa rumbo al refugio, nuevamente encontramos al asesor de Vault-Tec, le prohíben el ingreso así que él se retira rumbo a Sanctuary. Algunos centímetros más tarde. Más adelante se quedará frente al gran árbol, como anteriormente vimos, solo se queda ahí de pie. Pausando un poco la escena de la explosión, nos fijamos que está curiosamente cerca de Sanctuary, podría decir que esa gran represa que está a un lado del asentamiento Sunshine Tidings,
se hizo en el cráter que dejó esta devastadora explosión. Entrando en el refugio 111 miramos que solo está modelado el ala derecha si lo vemos desde la entrada. Y cuando salimos de la criogenización ya estará completo, y parece un laberinto. La escena donde nos encontramos a Kellogg es bastante curiosa. Si movemos la cámara y revisamos el lugar, notaremos que solo carga esta sala, y estará rodeada por esa red neuronal que miramos en Memory Den, al revisar los recuerdos de Kellogg, así que esta escena es la misma que veremos más adelante en el juego. Curiosamente han reciclado esta escena en los dos momentos. No previeron que la gente trataría de ver más allá de lo que habían programado para la vista del espectador. Más adelante, antes de abrir la puerta del refugio encontramos dos mutarachas, y una de ellas saldrá de abajo del suelo. Si movemos la cámara la podremos ver ahí, campeándonos, solo esperando a que nos acerquemos para salir y atacarnos. Bueno, no siendo más, cuídense mucho, báñense a menudo, y suscríbete al canal. Los espero en otro video. Hasta la próxima.